Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Blender. En este caso vamos a hablar sobre cómo entrar en dinámica con respecto a la cámara dentro del programa. En este tema yo hace tiempo ya quería tocarlo, puesto que es primordialmente, por así decirlo, incluso la parte más importante del programa. Pues sin la cámara obviamente no tendríamos un renderizado y por ende obviamente no veríamos estos proyectos culminados. Antes que nada comenzar con el video, les invito a suscribirse al canal, darle a la campanita para poder activar las notificaciones y poder entonces darle me gusta al video si han encontrado algo que les sirva en el mismo. Y también para decirles que bueno, estas últimas semanas no he podido hacer videos debido a que he estado ocupado terminando algunos proyectos y también haciendo algunos trabajos. Y la verdad no me he dado tiempo, más encima estuve también como un poco mal, estuve resfriado varios días, así que no he podido grabar, pero ahorita que tengo un poco más de tiempo puedo entonces volver a tomar el ritmo de los videos semanales. Bien, ahora, una vez que ya hemos terminado nuestro resumen, en este ejemplo, en estos cuatro ejemplos que les voy a indicar o les voy a mostrar en el proyecto, se lo voy a dejar el link en la descripción por si lo quieren descargar y practicar ustedes mismos. Vamos a ver entonces lo que es la dinámica de la cámara en sí. Ok, en estos cuatro ejemplos vamos a ver las partes básicas y un poco más avanzadas sobre cómo manejarnos con la cámara y cómo poder entonces navegar o más bien adaptarnos a ella para no perdernos. Ok, bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tener nuestro primer ejemplo, que es este escenario, que es como una especie de paisaje que yo hice utilizando el add-on de Botanicú. Ustedes pueden descargarlo en internet o simplemente pueden crear y usar este escenario más o menos de esta manera. Es un plano distorsionado con unos cuantos árboles en el entorno. Bien, esto lo voy a renderizar apretando Z y podemos ver que en efecto la computadora empieza obviamente a renderizar la toma con las sombras, la iluminación que descarga en internet, es un mapa HDRI. Y obviamente tenemos aquí nuestro árbol, que es nuestro objeto de interés. En Blender, para nosotros comenzar a trabajar tenemos que tener algunas pautas establecidas. Si yo aprieto N en la opción donde dice View, aquí nos saldrán dos opciones. Estas dos opciones básicamente son exactamente lo mismo, solamente que por ejemplo en el primero utilizamos para el 3D cursor 3D, es decir, todo esto que estamos viendo aquí, voy a apretar aquí de esta manera y moviendo podemos ver que en efecto no ocurre nada, porque obviamente necesitamos activar la segunda pestaña que vendría siendo esta, Camera to View. Este ya lo hemos visto ya en un par de videos tutoriales, que lo que hace es que se desplaza con el mouse. Voy a apretar esto en sólido. Se desplaza con el movimiento del mouse para poder entonces ver lo que es la dinámica del entorno, ¿no? Obviamente utilizando el mouse como ayudante para poder desplazar nuestro, nuestra cámara. Ahora bien, también tenemos otra forma para nosotros mover la cámara. Bien, vamos a ocultar un momento todo este entorno por un instante para poder verlo bien. Aquí podemos ver que tengo mi cámara ya establecida. Obviamente yo lo puedo crear apretando Shift A y entonces dándole cámara. Y si yo aprieto N aquí en esta opción, veremos que obviamente nos sale sus atributos, lo que es la localización, es decir que está en el punto 6.4, lo que es la rotación, si yo quiero rotarlo, si quiero tanto en el eje X, Y o el Z, o si quiero escalarlo. Aunque este último valor por lo general no tiene importancia dentro de la cámara, puesto que al final no modifica ni la perspectiva, ni el ángulo de la cámara, ni nada por el estilo. Lo importante sería localización y rotación. Bien, una vez que ya tengamos este principio ya connotado, veremos que si yo obviamente doy un ángulo de 180 grados, una rotación de 180 grados, este va a rotar 180 grados de forma respectiva. Por ejemplo, obviamente aquí está en 90, si le doy 180, va a rotar esos 180 grados de forma perfecta. Y eso, como estaba en 90 grados, esta sería la posición ideal. Vamos a borrar esto un instante, ok, y vamos a hacer por ejemplo lo siguiente. Voy a activar nuevamente mi escenario.
Si yo aprieto Shift A en esta perspectiva que vemos aquí, aprieto Shift A y doy cámara, y yo aprieto cámara, veremos que se crea prácticamente en el centro de nuestra mesa de entorno. Para eso obviamente mantenemos activado entonces lo que es Camera to View, y con el scroll de ratón puedo hacer zoom, puedo desplazarme, puedo incluso obviamente si aprieto R rotar la cámara, etcétera. Todo esto obviamente nos facilita bastante el tema de la navegación. Aquí también tienen que tener en cuenta lo siguiente: si me voy aquí a preferencias, me voy aquí en dice navegación, veremos que nos sale una serie de atributos, y en este caso tal vez muchos lo tengan desactivado, pero si ustedes activan el valor de Deep, el zoom lo que va a hacer es que se va a forzar y no va a llegar a un límite. Por ejemplo, si lo teníamos desactivado, el zoom llegaba hasta aquí más o menos, y poco a poco cuando vayamos haciendo scroll, el zoom se va a hacer cada vez más insoportable. En cambio, como lo tengo activado, ahora puedo navegar de una forma mucho más relativa en todo el entorno de mi mesa. Bien, como hoy vamos aquí, si yo creo mi cámara sin una perspectiva angular exacta, es decir, desde el eje X, desde el eje Y o Z, pues obviamente habría que modificarlo de manera manual, es decir, esto 90 grados, esto 90 grados, esto 0 grados, y la verdad es que es bastante molesto y tedioso hacerlo así todo manual. Es por eso que yo siempre prefiero apretar el comando de X o el comando de Y o el comando de Z desde un ángulo exacto, y si aprieto Shift A donde dice cámara, ahora sí podría entonces dejarlo exactamente en el eje que yo quería, es decir, en el eje X, que está en 90, 0 y 90. Y aquí entonces obviamente le puedo controlar la altura, la disposición, la distancia, etcétera, etcétera. Bien, una vez que ya tengamos ya este principio más o menos comprendido, ahora yo quiero crear lo que sería el zoom. Para eso me voy a los atributos de cámara. Veremos que si en efecto yo abro esta pestaña aquí donde tiene como la imagen de una cámara, veremos que nos sale lo que es perspectiva, lo que vendría siendo como el ojo de pez, y lo que vendría siendo panorámico, que por lo general casi no se usa. Siempre se usan por lo general estos dos, más el primero. Entonces, si yo le aumento el milimetraje a mi cámara, veremos que en efecto nos crea ese zoom que estamos viendo en pantalla. Obviamente este zoom es milimétrico, no es de proximidad, es decir, vamos a ver un momento aquí desde arriba. Si yo aumento el valor de el milimetraje, veremos que la cámara se estira, y es porque la perspectiva la está relacionando con la distancia en base al objeto. Es decir, que la cámara no se está desplazando en sí, sino que solamente está forzando el milimetraje de la lente para crear ese efecto de zoom. Esto obviamente nos funciona bastante bien si queremos, por ejemplo, crear un elemento de un objeto o de un producto en 3D, para que no se note tan perfilado o que no se vea estirado. Cosa que si esto lo dejo en un valor, por ejemplo, en 25, veo que el escenario ya comprende más árboles, pero el objeto principal, que es el árbol del centro, empieza a perderse, obviamente. Entonces nosotros podemos manejar estos valores de la siguiente manera. Por lo general los proyectos se dejan en un milimetraje de entre 50 a 85 milímetros. Si es un paisaje, o si es por ejemplo un entorno, o si es un render de algún elemento tanto natural como urbano, por lo general ese es el milimetraje estándar de entre 50 a 80 milímetros. Ahora bien, si es un producto, por ejemplo los mockups que hemos estado haciendo a lo largo de los meses anteriores, pues entonces el milimetraje sería entre 120 a 180, incluso hasta 210 si lo necesitan. En eso obviamente lo veremos en un ejemplo más adelante. Bien, esto lo voy a dejar nuevamente en 80 milímetros. Y ahora para nosotros desplazar podríamos bien o utilizar el control aquí de posición. Vemos que ahora ya no estoy haciendo un zoom de milimetraje, sino que ahora sí, en efecto, vemos aquí este lado, estoy desplazando la cámara en el entorno. Podemos ver que la cámara se está posicionando desde más cerca del árbol, como si una persona estuviera caminando hacia el árbol de esta manera. Entonces,
Esto obviamente también podemos manejarlo apretando pues aprieto G y X y puedo hacerlo de esta manera también ese desplazamiento. Entonces esto es bastante importante y sumamente útil a la hora de poder, por ejemplo, hacer un rondeo. Por ejemplo, yo quiero que la cámara haga una rotación desde la derecha y vaya yendo hacia la izquierda, obviamente con los keyframes de movimiento, ¿no? Por ejemplo, si aquí le doy una rotación de 50 y quiero que apretando I llegue al fotograma 140 y haga una rotación de 120 grados. Si aprendo I nuevamente y veremos que en efecto la cámara está haciendo el movimiento en base a la animación que le establecí de esta manera. Lo mismo pasa para el movimiento, la rotación, etc. Bien, una vez que ya tengamos este ejemplo establecido, vamos ahora con el siguiente ejemplo. Vamos ahora con este escenario. Aquí tengo Susan y aquí tengo la cámara. Muchas veces nos hemos hecho, bueno, más bien sobre todo yo me he hecho la pregunta de cómo direccionar una cámara sin tener que estar haciendo lo del que vimos del movimiento, de la rotación, de la posición, que si la parte que se vaya yendo con Y, con Z o con X. Hay una forma para nosotros apoyarnos y es aplicando un empty. Voy a aplicarlo de la siguiente manera. Voy a apretar Shift A y a donde dice empty voy a darle donde dice plain access, que vendría siendo como el empty básico, de esta manera. Obviamente, si yo quisiera rotar mi mono Susan de esta manera, para yo hacer este movimiento, por ejemplo, si yo apretara I y hiciera que rotara de esta manera, sería un caos. Por ejemplo, yo voy a apretar I y location, y en un fotograma 120 quiero que rote, por ejemplo, de esta manera. Veo que aquí ya empiezan a ver ya el caos que se está formando, ¿no? Cosa que cuando él rote, prácticamente no está rotando, no se ve Susan, está rotando prácticamente la cámara sobre su eje, no está rotando sobre o alrededor como si fuera una luna sobre nuestra Susan. Entonces, para nosotros corregir ese defecto de esta manera, lo que vamos a hacer es lo siguiente: voy a relacionar mi cámara con ese empty. Para eso voy a apretar cámara y luego empty, y apretando control P donde dice object podré entonces rotar en base a la relación obviamente de la distancia de la cámara a mi Susan. Ahora sí, si yo quiero rotarlo, por ejemplo apretando I, voy aquí al fotograma 100, por ejemplo, quiero rotarlo 360 grados, por así decirlo. Voy a ver que dura aquí y voy a la cámara nuevamente. Ahora sí estaría rotando la cámara sobre el eje de Susan. Podemos ver que ahora sí parece una luna que está haciendo la traslación sobre el eje de mi empty, ¿no? Sobre lo que vendría siendo el vacío. Otra forma para nosotros hacerlo, que es más compleja, también sería aplicando un track to, pero para eso lo que voy a hacer es que voy a borrar mi empty, crear uno nuevo, voy a escalarlo para verlo bien y seleccionando la cámara a donde dice modificar, donde dice tracking y mi inglés, mi objeto de relación, puedo darle donde dice track to y donde dice el cuentagotas. Puedo entonces hacer que la cámara se quede relacionada con el empty. Vemos que la cámara está siguiendo nuestro empty y esto nos queda bastante bien, por ejemplo, cuando es una escena de acción. Por ejemplo, si quiero que Susan se mueva acá y la cámara no esté totalmente precipitada, pues puedo hacer que la cámara siga el empty de esta manera después de que Susan se mueva, o puedo hacer que la misma cámara, en vez de seguir el empty, siga Susan. Por ejemplo, aquí de esta manera veo que si ahora muevo a Susan, la cámara va a seguir el movimiento obviamente de lo que sería el muñeco, ¿no? Que vemos que aquí empieza a moverse de esta manera. Obviamente que aquí hay que tener un poquito de cuidado para que la cámara no se vuelva loca. Entonces, una vez que ya tengamos ya obviamente nuestra cámara ya enlazada y la rotación establecida de esta manera, voy a quitarlo de esta manera,
Vamos ahora con el tercer ejemplo. Voy aquí donde dice escena número 2 en este caso. Y veremos que aquí tengo como una especie de pasillo de esta forma. Esto es más o menos igual que el segundo ejemplo, nada más el primer ejemplo, nada más que un poquito más complejo. Voy a aplicar lo que es la cámara. Y ahora abriendo un segundo panel de este lado, veremos que aquí tengo la cámara, aquí la tengo de la parte del frente del escenario y aquí la puedo ver desde arriba. Para nosotros apoyarnos y hacer que la animación sea lo más correcta posible, lo que les recomiendo es ver este escenario de esta manera. Voy a verlo desde arriba. Y acá entonces vendría siendo lo que es la correlación obviamente del mismo escenario, pero en otra perspectiva. Por ejemplo, aquí de esta forma. Si yo aprieto Location y Rotation y quiero que se desplace, por ejemplo, 120 fotogramas hacia el frente de nuestro pasillo, aquí podemos ver nuestro pasillo. Voy a pasar esto a wireframe y voy a apretar G y Y para ver el movimiento de cómo va en el pasillo hasta llegar, por ejemplo, más o menos hasta la salida casi. De esta manera, y aprieto I y I en ambos lados, en ambos factores. Y si aprieto espacio, vemos que bueno, mi cámara se está desplazando sobre el pasillo. Y antes de llegar al fotograma 120, quiero que vaya rotando hacia la derecha en este caso, para ir hacia el siguiente pasillo. Por ejemplo, aprieto I. Y si yo aprieto acá un ángulo de 90 grados, más o menos desplazándolo un poquito más hacia la izquierda, de esta manera, podemos ver que ahora el pasillo, obviamente hay que suavizar ese movimiento. Para eso obviamente doy aquí donde dice Bezier para que se suavice el movimiento, y podemos ver que la cámara se está desplazando sobre mi entorno, es decir, mi pasillo. Vemos que aquí la cámara gira y queda perfectamente equilibrada de esta manera. Y obviamente si quieren seguir haciendo que la cámara se desplace hacia allá, pues podemos hacer ese movimiento un poco más hacia allá y así quedaría pues obviamente ya el movimiento de la cámara establecido. Ok, déjame modificar aquí que aquí cometí un error. Hago que se desplace un poquito más hacia allá. Y listo, quedaría de esta manera. Vamos a verlo de una forma un poco más grande para poder verlo bien. Vemos que la cámara ahí se está moviendo y luego rota hacia la derecha y sigue avanzando. Ok, entonces ya para finalizar, entonces ya como el último ejemplo, voy aquí a la escena de esta parte del vehículo. Aquí tengo lo que sería un montaje de un coche de esta forma. Podemos ver que aquí tengo lo que es un Mercedes. Y aquí entonces obviamente, si yo querría colocar una animación sin tener que estar colocando varias tomas de forma manual, es decir, una por una, antiguamente yo lo que hacía era esto, ponía cámara, activaba la cámara. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña animación. Vamos a apretar I nuevamente y hasta el fotograma 100. Quiero que él haga más o menos una especie de pequeño paneo de esta forma. Hago más o menos así. Y luego cuando llegaba a ese fotograma 100, yo lo que hacía es que volvía nuevamente y colocaba una cámara adicional. Por ejemplo, vamos a colocar otra cámara. Vamos a crear esta cámara apretando clic izquierdo sobre la cámara nueva en la pestaña de cámara. Voy a tener la cámara reciente hecha y ahora quiero que el paneo venga desde la rueda, ¿no? De esta manera. Voy a apretar y nuevamente obviamente en el fotograma donde terminó la cámara anterior, y ahora quiero que llegue hasta el frame 200 y haga este paneo de esta manera. Ok, más o menos así. Pero si se fijan, la otra cámara que se estaba animando ya no existe
en el renderizado, sino que hay que esperar a que comience esta toma para entonces volver a hacer nuevamente o volver a iniciar la toma, lo cual obviamente ya con lo que yo sé es totalmente ineficiente y es muy demorado, sobre todo cuando tengo que estar pendiente de que obviamente la toma se inicie, se inicie otra vez para volver a renderizar de forma manual. Voy a crear una tercera cámara para hacer el ejemplo final. Voy a darle clic izquierdo y aquí, bueno, quiero que sea la toma desde atrás, por ejemplo. Ok, algo más o menos así. Aprendo I. Obviamente no desde el fotograma 1, porque obviamente quiero que la toma siga continuando desde la última cámara, ¿no? Que era hasta el 200. Voy a establecerme sobre esta cámara en 200 nuevamente y apretando I hasta 300, más o menos aquí. Quiero que se mueva de esta manera. ¿Ok? Nuevamente vemos que las otras dos cámaras se desactivaron y solo tengo la cámara última que vendría siendo la 0.04. Vemos que si llega hasta el fotograma 200, en efecto, aquí sí funciona. Bien, para nosotros aplicar la técnica de una animación de paneo continua, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar la primera cámara y entonces aquí en el timeline voy a apretar control B. Veremos que nos sale este atributo que lo podemos ver aquí abajo que dice cámara, que vendría siendo esta que tengo de este lado. Por ejemplo, usted puede cambiarle, por ejemplo, paneo. Voy a colocarle paneo. Vemos que aquí se cambia también. Y si yo doy play de esta manera, la toma se queda contigua de esta manera. Ya no se inicia la cámara, ni la segunda, ni tampoco la tercera se va a continuar. Entonces, para yo hacer que la siguiente cámara se conlinee con la anterior, voy a ir hasta el fotograma 100 donde sigue la cámara siguiente, que vendría siendo esta, y apretando clic izquierdo voy a apretar en el timeline, acuérdense, no arriba, sino en el timeline, en el fotograma donde yo quiero que inicie, control B nuevamente. Y ahora si aprieto espacio, la toma continúa. ¿Ok? Vemos obviamente que cuando llegue el fotograma 100 ya no va a seguir porque le da prioridad a la cámara 1 y a la cámara 2. Ahora yo quiero hacer lo mismo con la tercera cámara. Aprieto clic izquierdo, que es la toma trasera, y aprieto control B sobre donde yo quiero que continúe la cámara. Y apretando espacio veremos lo siguiente. Veremos que los paneos ahora sí se correlacionan. Ya no se estorban ni tampoco se queda pausado. Y obviamente la toma sigue continuando. Esto aquí tienen que tener muy en cuenta el tema del archivo de salida, puesto que si por ejemplo por cosas de la vida yo borro no va a salir obviamente la toma de la cámara porque yo por así decirlo la descarté, la borré y obviamente la toma ya por eso no se va a renderizar en la carpeta de salida. Así que siempre tengan pendiente estas pestañas de aquí. También si yo adelanto la toma, por ejemplo la coloco aquí de este lado y la coloco mal, veremos que la toma se transpone, ¿no? Y por ejemplo ya se pierde la toma de la animación en sí. Así que siempre tengan ese orden ahí bastante bien establecido desde qué toma. Por ejemplo, la primera cámara es del 1 a 100, la siguiente toma es de 100 a 200 y la tercera toma es de 200 a 300. Y obviamente escogen la cámara que quieren, digo la carpeta que ustedes quieren entonces relacionar. Por ejemplo, yo voy a colocar esta aquí. Y esto lo voy a renderizar pues en Workbench para no tener que estar esperando tanto a que termine de renderizar. Y ya sería obviamente cuestión entonces de esperar a que termine entonces de hacer la animación de fotograma por fotograma. Y nada chicos, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado el video tutorial. No olviden que cualquier consulta lo pueden dejar en la caja de comentarios. No olviden suscribirse, darle like al video si les ha servido de algo. Y entonces nos vemos en el siguiente video. Chicos, cuídense. Hasta pronto.